Ayer estaba leyendo una carta que llegó a la iglesia. Una mujer me escribió: Pastor, perdí mi trabajo, mi casa, mi matrimonio de 20 años y la relación con mis hijos. Ya no sé quién soy. Siento que no soy nada. Mientras leía esas palabras, Dios me dio una revelación tan poderosa que me levantó de la silla. En un momento te voy a contar exactamente qué le respondí y cómo esa respuesta puede cambiar completamente la forma en que te ves a ti mismo. Pero antes necesitas entender algo que puede revolucionar tu identidad para siempre. Si en este momento te defines por lo que has perdido, por los errores que cometiste, por las oportunidades que se fueron, por las relaciones que se acabaron, detente ahí mismo. Te reto a que me des solo 5 minutos de tu tiempo. Si después de eso no tienes una perspectiva completamente nueva sobre quién realmente eres, puedes irte. Pero tengo la convicción de que Dios me dio este mensaje específicamente para alguien que ha permitido que sus pérdidas definan su identidad. Sé que cuando has perdido mucho es fácil creer que eso es todo lo que eres. Pero te aseguro que si permaneces aquí, descubrirás que no eres lo que perdiste. Eres lo que Dios está formando, y lo que está formando es mucho más glorioso de lo que jamás imaginaste. ¿Alguna vez has visto cómo trabaja un escultor? Toma un bloque de mármol sin forma, aparentemente sin valor, y empieza a golpearlo con cincel y martillo. Cada golpe quita pedazos de piedra. Si el mármol pudiera hablar, probablemente gritaría: «Me estás destruyendo, me estás quitando partes de mí». Pero el escultor no está destruyendo, está revelando. Cada pedazo que quita no es una pérdida, es una revelación. No está reduciendo el mármol, está liberando la obra maestra que ya veía dentro. Permíteme llevarte a la vida de Jacob, un hombre que perdió prácticamente todo lo que definía su identidad. Jacob significaba suplantador, engañador. Su identidad estaba construida sobre su astucia para conseguir lo que quería. Pero llegó una noche junto al río Jaboc donde Dios permitió que perdiera todo eso. Génesis 32 nos cuenta que Jacob luchó con el ángel de Dios toda la noche. En esa lucha se dislocó su cadera, perdió su fuerza física, perdió su confianza en su propia habilidad, perdió su identidad como el que puede arreglársela solo. Imagínate a Jacob en ese momento, cojeando, quebrantado, despojado de todo lo que creía que lo hacía especial. Si alguien le hubiera preguntado ¿quién eres?, hubiera podido responder: soy un cojo, soy alguien que ya no puede valerse por sí mismo, soy alguien quebrantado. Pero esa noche, Dios no vio a Jacob por lo que había perdido, lo vio por lo que estaba formando, y le dio un nuevo nombre: Israel, que significa príncipe con Dios. De suplantador cojo a príncipe con Dios. Su pérdida no fue su identidad final, fue el proceso para revelar su identidad verdadera. Así como Jacob no era definido por su cojera, sino por su nueva identidad como príncipe, quizás tú tampoco seas definido por lo que has perdido, sino por lo que Dios está formando en ti a través de esas pérdidas. Hoy vamos a descubrir juntos 4 verdades transformadoras sobre tu verdadera identidad. No quién eras antes de las pérdidas, no quién crees que eres ahora después de ellas, sino quien Dios dice que eres en medio del proceso de formación. Primero que nada, necesitas entender que lo que has perdido no es tu identidad, es el proceso de refinamiento que Dios está usando para revelar tu identidad verdadera. Es como el oro puro no se encuentra así en la naturaleza, viene mezclado con impurezas, rocas, tierra. Para que el oro revele su pureza y belleza, tiene que pasar por fuego. El fuego no destruye el oro.
separa el oro de lo que no es oro. Malaquías 3:3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Dios no se sienta para destruirte, se sienta para afinarte. Cada pérdida que has experimentado ha sido parte del proceso de refinamiento, no de destrucción. Déjame contarte sobre Pedro. Pedro era impulsivo, presumido, confiaba en su propia fuerza. Su identidad estaba construida sobre ser el discípulo más valiente, el que siempre defendería a Jesús. Pero una noche perdió todo eso. Negó a Jesús 3 veces. Lloró amargamente. Se sintió como un fracaso total. En ese momento, Pedro podría haberse definido por su falla. Soy un traidor, soy un cobarde, soy alguien que abandona a sus amigos cuando más me necesitan. Pero Jesús no lo vio así. En Juan 21, después de la resurrección, Jesús no le preguntó a Pedro, ¿por qué me traicionaste? Le preguntó 3 veces, ¿me amas? ¿Por qué 3 veces? Para restaurar cada negación con una afirmación de amor. Y luego le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús vio en Pedro no al traidor que había sido, sino al pastor que estaba formando. El Pedro que predicó en Pentecostés y vio 3,000 personas convertirse no era el Pedro impulsivo y presumido de antes. Era un Pedro refinado por la pérdida, humillado por el fracaso, pero transformado por la gracia. Te voy a contar sobre una hermana de nuestra congregación que perdió su negocio familiar que había construido durante 15 años. Se quedó en bancarrota, con deudas enormes, sintiéndose como un fracaso total. Me decía, pastor, ya no sé quién soy. Yo era la empresaria exitosa, la que tenía todo bajo control. Ahora no soy nada. Le dije, hermana, usted no perdió su identidad, perdió lo que la limitaba. Dios está quitando lo que no es esencial para revelar lo que sí es esencial en usted. Durante los siguientes meses, mientras reconstruía su vida, descubrió dones y habilidades que nunca había explorado porque estaba demasiado ocupada siendo exitosa. Hoy, 3 años después, no solo recuperó su estabilidad financiera, sino que descubrió su verdadero llamado ayudando a otras mujeres emprendedoras. Me dijo, pastor, si no hubiera perdido mi negocio, nunca habría encontrado mi propósito. Sus pérdidas no la definieron, la refinaron. La despojaron de una identidad limitada para revelar una identidad más amplia y poderosa. Si has perdido tu trabajo, tu negocio, tu estatus, tu reputación, eso no es quién eres. Eso era lo que hacías, lo que tenías, cómo te veían otros. Pero tu identidad verdadera trasciende todo eso. Eres un hijo de Dios siendo refinado para su gloria. Las pérdidas son el fuego, pero tú eres el oro que está siendo purificado. En segundo lugar, necesitas entender que Dios no desperdicia nada. Cada quebranto que has experimentado, cada dolor que has sufrido, cada pérdida que has enfrentado, Dios la está usando para formar tu propósito único en este mundo. Es como un vitral. Si ves los pedazos de vidrio por separado, parecen fragmentos rotos sin valor. Pero cuando el artista los coloca estratégicamente y permite que la luz pase a través de ellos, se convierte en algo hermoso que solo puede existir porque los vidrios están quebrados. Tus quebrantos no son evidencia de que tu vida está arruinada. Son los materiales que Dios está usando para crear algo hermoso que no podría existir sin ellos. José entendió esto perfectamente. En Génesis 50:20, después de años de traición, esclavitud, prisión injusta, le dice a sus hermanos,
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José no minimizó su dolor. No dijo, no fue tan malo. Reconoció que sus hermanos pensaron mal contra él. Pero también reconoció que Dios había encaminado a bien todo ese dolor para un propósito mayor. El José que salvó a Egipto y a su propia familia del hambre no era el José favorito de papá que se sentía superior a sus hermanos. Era el José quebrantado, humillado, refinado por la pérdida, que había aprendido a depender completamente de Dios. Sus quebrantos no lo destruyeron, lo prepararon para su propósito. Mira a Pablo. Antes de su conversión era Saulo, un perseguidor feroz de los cristianos. Tenía que vivir con el peso de haber participado en la muerte de Esteban y haber encarcelado a innumerables creyentes. Podría haberse definido por esas pérdidas: la pérdida de su reputación religiosa, la pérdida de su identidad como fariseo respetado, la pérdida de la aprobación de sus antiguos colegas. Pero en 1 Timoteo 1:16, Pablo escribe: «Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí su paciencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna». ¿Ves lo que hizo? No negó sus fracasos pasados, pero tampoco permitió que lo definieran. Los vio como parte del proceso que Dios usó para convertirlo en ejemplo de su gracia para otros. El Paul que escribió la mayoría del Nuevo Testamento y estableció iglesias por todo el mundo conocido, no era el Saulo orgulloso y religioso. Era el Pablo quebrantado que había experimentado la gracia transformadora de Dios. Déjame contarte sobre un hermano de la iglesia que estuvo preso durante 8 años por drogas. Cuando salió, se sentía como un desecho de la sociedad. Me decía: «Pastor, tengo antecedentes penales, nadie me va a dar trabajo, mi familia no confía en mí. Soy un ex convicto, eso es todo lo que soy». Le dije: «Hermano, usted no es un ex convicto, es un testimonio viviente de la gracia de Dios. Su pasado no es su identidad, es su ministerio». Hoy, 5 años después, lidera uno de los ministerios de restauración para adictos más poderosos que he visto. Su quebranto se convirtió en su propósito. Las personas que él ayuda no pueden conectar con alguien que nunca ha estado donde ellos están, pero pueden conectar con alguien que estuvo más perdido que ellos y encontró el camino de regreso. Su pérdida, la pérdida de 8 años de su vida, la pérdida de su reputación, la pérdida de oportunidades, no lo definió. Se convirtió en el material que Dios usó para formar su propósito único. ¿Has perdido la confianza de otros? Dios puede usar eso para que valores más su aprobación que la de los hombres. ¿Has fracasado públicamente? Dios puede usar eso para que tengas compasión por otros que fracasan. ¿Has perdido todo lo material? Dios puede usar eso para enseñarte que tu seguridad está en Él, no en las posesiones. Tus quebrantos no son obstáculos para tu propósito, son ingredientes para tu propósito. En tercer lugar, y esto es fundamental, tu identidad verdadera no se basa en lo que has tenido, lo que has logrado o lo que has perdido. Se basa en lo que Dios dice de ti, y lo que Dios dice de ti nunca cambia por circunstancias externas. Cuando pierdes cosas externas, trabajo, dinero, relaciones, salud, reputación, es fácil creer que has perdido parte de tu identidad, pero esas eran cosas que tenías, no quién eras. En Isaías 43:4, Dios dice: «Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé». Nota los tiempos verbales. Fuiste de gran estima,
fuiste honorable. No dice eres condicionalmente, dice fuiste desde siempre. Tu valor para Dios no fluctúa con tus circunstancias. No aumenta cuando tienes éxito ni disminuye cuando fracasas. Es un valor inherente, establecido desde antes de la fundación del mundo. David entendió esto profundamente. En el Salmo 139, 13, 14 escribió: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. David escribió esto después de haber perdido mucho. Había perdido la confianza del rey Saúl, había perdido su lugar en el palacio, había perdido la seguridad de una vida normal, vivía escondido en cuevas, pero en medio de esas pérdidas recordó su identidad fundamental. Era una obra maravillosa de Dios. No era maravilloso porque fuera rey, era maravilloso porque Dios lo había formado. No era valioso por sus logros, era valioso por su diseño divino. Gedeón es otro ejemplo poderoso. Cuando el ángel se le apareció, Gedeón estaba escondido, sacudiendo trigo en un lagar por miedo a los madianitas. Se veía a sí mismo como el más pequeño de la familia más insignificante de la tribu más débil. Pero el ángel no lo saludó según sus circunstancias. Lo saludó según su identidad divina. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Gedeón protestó: Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jueces 6:15. ¿Ves el contraste? Gedeón se definía por lo que no tenía. No tenía una familia poderosa, no tenía posición, no tenía recursos, pero Dios lo definía por lo que Él había puesto en él: valor, fortaleza, liderazgo. ¿Cuál perspectiva era correcta? La historia lo demuestra. Con solo 300 hombres, Gedeón derrotó a un ejército de 135,000 madianitas. No porque hubiera ganado recursos externos, sino porque había aceptado la identidad que Dios le había dado desde siempre. Te voy a contar sobre una hermana que perdió a su esposo después de 30 años de matrimonio. Durante décadas, su identidad había sido la esposa de Juan. Cuando él murió me decía: Pastor, ya no sé quién soy. Durante 30 años fui la esposa de alguien, ahora no soy la esposa de nadie. Pasamos meses trabajando en redescubrir su identidad en Cristo. Le enseñé que antes de ser esposa de Juan, era hija de Dios, que su valor no dependía de su estado civil, sino de su relación con su Padre Celestial. Hoy, 3 años después, no solo ha encontrado paz en su identidad como hija de Dios, sino que ha descubierto ministerios y talentos que había dormido durante décadas porque estaba tan enfocada en ser la esposa de Juan, que había olvidado ser la hija de Dios. Su pérdida fue dolorosa, pero la liberó para redescubrir quién era realmente. Si has perdido tu trabajo, no eres un desempleado. Eres un hijo de Dios en transición. Si has perdido tu matrimonio, no eres un divorciado. Eres un hijo de Dios, aprendiendo nuevas dimensiones de su amor. Si has perdido tu salud, no eres un enfermo. Eres un hijo de Dios experimentando su gracia en debilidad. Tu identidad trasciende todas tus circunstancias porque está fundamentada en el carácter inmutable de Dios, no en las variables de la vida. Finalmente, necesitas entender que lo que has perdido son solo capítulos individuales en una historia mucho más grande que Dios está escribiendo. No eres el protagonista de una tragedia, eres el protagonista de una historia de redención que aún no ha terminado.
Cuando estás en medio de la pérdida, es como leer solo una página de un libro de 300 páginas y tratar de entender toda la trama. Es imposible. Necesitas la perspectiva del autor completo para entender cómo cada capítulo contribuye al desenlace glorioso. En Eclesiastés 3:11 la Biblia dice: «Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin». Dios tiene una perspectiva eterna. Ve toda tu historia de una vez, el principio, el medio y el final glorioso. Lo que para ti parece pérdida devastadora, para Él es parte de un diseño perfecto que resultará en algo hermoso. Ruth entendió esto sin saberlo. Cuando perdió a su esposo, cuando perdió su tierra, cuando perdió su seguridad, cuando decidió seguir a Noemí a una tierra extranjera donde sería una extranjera pobre, todo parecía pérdida tras pérdida. Si hubiéramos preguntado a Ruth en ese momento, ¿quién eres?, podría haber respondido: soy una viuda pobre, una extranjera sin futuro, alguien que ha perdido todo lo que la hacía sentir segura. Pero Dios estaba escribiendo una historia más grande. Esa viuda pobre extranjera se convirtió en la bisabuela del rey David y parte del linaje de Jesucristo. Sus pérdidas no fueron el final de su historia, fueron el comienzo de su propósito eterno. Ruth 4:14 dice: «Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, y sea su nombre célebre en Israel». ¿Ves cómo cambió la narrativa? De pérdida y desesperanza a celebración y propósito eterno. Esther es otro ejemplo hermoso. Fue sacada de su familia, llevada a un palacio donde no quería estar, forzada a competir por la atención de un rey que no amaba. Perdió su libertad, su familia, su vida normal. Pero Mardoqueo le dio una perspectiva diferente. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. Lo que parecía pérdida era en realidad posicionamiento divino. Dios la había colocado estratégicamente para tal hora como esta, para salvar a todo el pueblo judío. Sus pérdidas no fueron aleatorias, fueron posicionamiento estratégico para el propósito de Dios. Déjame contarte sobre un joven de nuestra iglesia que perdió una beca universitaria completa por una lesión deportiva. Había soñado toda su vida con ser atleta profesional. La lesión terminó esos sueños para siempre. Se hundió en depresión, sintiéndose como si su vida hubiera terminado a los 18 años. Pero mientras se recuperaba de la cirugía, empezó a ayudar a otros jóvenes con lesiones similares. Descubrió que tenía un don natural para fisioterapia y psicología deportiva. Cambió su carrera, se especializó en rehabilitación deportiva y hoy, 10 años después, ha ayudado a cientos de atletas a recuperarse de lesiones que hubieran terminado sus carreras. Me dijo: «Pastor, si no hubiera perdido mi beca, nunca habría encontrado mi verdadero llamado. Pensé que iba a ser atleta, pero Dios me estaba preparando para ser sanador de atletas». Su pérdida no fue el final de su historia deportiva, fue la redirección hacia su propósito real en el mundo deportivo. ¿Has perdido oportunidades que creías que eran tu destino? ¿Se han cerrado puertas que pensabas que eran tu único camino? ¿Has visto cómo sueños que tenías desde niño se desvanecen? Antes de definirte por esas pérdidas, considera que Dios puede estar redirigiendo tu historia hacia algo más grande de lo que habías imaginado. Tu historia no terminó con lo que perdiste, apenas está comenzando con lo que Dios está formando.
Ahora que hemos visto estas 4 verdades, quiero darte herramientas prácticas para redefinir la narrativa de tu vida, para dejar de verte como víctima de tus pérdidas y empezar a verte como protagonista de tu formación. Primero, cambia el lenguaje que usas para describir tu vida. En lugar de decir, soy alguien que perdió su trabajo, di, soy alguien que está en transición hacia algo mejor. En lugar de, soy un fracasado, di, soy alguien que está aprendiendo y creciendo. En lugar de, soy una víctima de las circunstancias, di, soy alguien que está siendo formado por Dios. Las palabras que usas para describir tu situación moldean tu perspectiva, y tu perspectiva moldea tu realidad. Segundo, pregúntate regularmente, ¿qué me está enseñando esta experiencia? En lugar de preguntarte solo, ¿por qué me pasó esto? Pregúntate también, ¿para qué me pasó esto? ¿Y qué puedo aprender de esto que me prepare para mi próximo nivel? Cada pérdida tiene lecciones integradas. Cuando las extraes, la pérdida se convierte en ganancia educativa. Tercero, identifica los dones y fortalezas que han surgido a través de tus dificultades. Frecuentemente, nuestras mayores fortalezas surgen de nuestras mayores debilidades. La compasión viene del sufrimiento, la sabiduría viene de los errores, la fortaleza viene de las crisis. Haz una lista de las cualidades positivas que has desarrollado específicamente porque pasaste por dificultades. Esas cualidades son parte de tu identidad verdadera. Cuarto, busca formas de usar tu experiencia para ayudar a otros. Una de las formas más poderosas de redefinir tu narrativa es encontrar cómo tu historia de pérdida puede convertirse en historia de esperanza para otros. Cuando usas tu dolor para sanar el dolor de otros, tu experiencia adquiere propósito y significado que trasciende el dolor original. Quinto, escribe tu historia desde la perspectiva de Dios. Toma tiempo para escribir tu historia, pero no desde la perspectiva de víctima, sino desde la perspectiva de hijo de Dios, siendo formado para propósitos eternos. ¿Cómo vería Dios cada capítulo de tu vida? ¿Qué propósito ve Él en cada experiencia que tú has vivido? ¿Sigues conmigo? Porque lo que viene ahora puede cambiar para siempre la forma en que te ves a ti mismo. ¿Recuerdas la carta de la mujer que había perdido todo? Trabajo, casa, matrimonio, relación con sus hijos, y me escribió diciendo, ya no sé quién soy. Después de orar por esa carta durante días, le escribí una respuesta que después supe que cambió completamente su perspectiva. Le escribí, querida hermana, usted me dice que no sabe quién es porque perdió su trabajo, su casa, su matrimonio y la relación con sus hijos. Pero permítame recordarle quién es usted realmente. Usted es una hija del Rey del Universo. Eso no cambió cuando perdió su trabajo. Usted es heredera de promesas eternas. Eso no cambió cuando perdió su casa. Usted es amada incondicionalmente por aquel que la conoce mejor que nadie. Eso no cambió cuando su matrimonio terminó. Usted es portadora de dones únicos que el mundo necesita. Eso no cambió cuando sus hijos se alejaron. Lo que usted perdió eran cosas que tenía, roles que desempeñaba, circunstancias que vivía. Pero quien usted es trasciende todo eso. Hermana, usted no es lo que perdió. Usted es lo que Dios está formando. Y lo que Él está formando es una mujer de fe inquebrantable,
una testimonio viviente de su gracia, una historia de restauración que inspirará a miles. Sus pérdidas no son el final de su historia, son el comienzo de su testimonio. 2 semanas después recibí otra carta de ella. Decía: Pastor, su respuesta me hizo llorar durante horas, pero no de tristeza, de alivio. Por primera vez en meses, recordé quién soy realmente. Decidí dejar de definirme por lo que perdí y empezar a formarme en lo que Dios quiere que sea. 6 meses después, me llegó una tercera carta. Pastor, conseguí un trabajo mejor del que tenía, encontré una casa más bonita que la que perdí, mis hijos empezaron a llamarme de nuevo y aunque aún estoy divorciada, ya no me siento rota, me siento completa en Dios. Y hace poco recibí una cuarta carta. Pastor, empecé un ministerio para mujeres que han perdido todo. Su carta cambió mi vida, pero ahora mi historia está cambiando las vidas de otras. Entendí que mis pérdidas no fueron para destruirme, fueron para prepararme para esto. ¿Ves lo que pasó? Cuando ella dejó de definirse por sus pérdidas y empezó a verse como Dios la veía, su vida completa se transformó. No porque las circunstancias cambiaran inmediatamente, sino porque su identidad se relocalizó en la verdad. Hoy hemos descubierto juntos una verdad que puede liberarte para siempre. Tú no eres lo que perdiste, eres lo que Dios está formando. Hemos visto que tus pérdidas no te definen, te refinan como el fuego que purifica el oro para revelar su belleza verdadera. Dios usa tus quebrantos para crear tu propósito, como el artista que usa vidrios rotos para crear vitrales hermosos que solo pueden existir porque están quebrados. Tu identidad está en lo que Dios dice de ti, no en lo que has perdido, porque su opinión de ti trasciende todas tus circunstancias y nunca cambia. Y Dios está escribiendo una historia más grande de la que puedes ver, donde cada capítulo de pérdida contribuye a un desenlace glorioso que aún no puedes imaginar. Si en este momento te has estado definiendo por lo que perdiste, por lo que fracasó, por lo que se acabó, hoy es el día para cambiar esa narrativa. No eres un desempleado, eres un hijo de Dios en transición hacia algo mejor. No eres un divorciado. Eres un hijo de Dios redescubriendo dimensiones de su amor. No eres un fracasado. Eres un hijo de Dios aprendiendo lecciones que te prepararán para la grandeza. No eres una víctima de las circunstancias. Eres un protagonista en una historia de redención que Dios está escribiendo. Tu identidad no está en tu pasado, está en tu destino. Tus pérdidas no son tu definición, son tu refinación. Lo que has perdido no es quién eres, es lo que Dios quitó para revelar quién realmente eres. Quiero orar por ti en este momento. Padre Celestial, por cada persona que ha estado cargando la identidad de sus pérdidas en lugar de la identidad de su destino, te pido que abras sus ojos espirituales, que vean que no son lo que perdieron, son lo que tú estás formando. Que sus pérdidas se conviertan en su ministerio, que sus quebrantos se conviertan en su propósito, que su dolor se convierta en su poder para sanar a otros. Ayúdalos a verse como tú los ves. Obras maestras en proceso, hijos amados, portadores de propósito eterno. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Recuerda, no eres lo que perdiste, eres lo que Dios está formando.
Y lo que Él está formando en ti es más hermoso, más poderoso, más significativo de lo que jamás imaginaste. Si este mensaje te ayudó a ver tu identidad desde una perspectiva completamente nueva, escribe en los comentarios: no soy lo que perdí, soy lo que Dios está formando. Quiero ver cómo Dios confirma esta verdad en la vida de cada persona que la declare con fe. Y si ya has experimentado cómo Dios usó tus pérdidas para formar algo hermoso en tu vida, si has visto cómo lo que creías que te destruía en realidad te preparó para tu propósito, comparte tu testimonio en los comentarios. Tu historia puede ser exactamente la esperanza que otra persona necesita para no rendirse en medio de sus pérdidas. Si este contenido cambió la forma en que te ves a ti mismo y te dio una nueva perspectiva sobre tu identidad, regálanos un like para que más personas que se están definiendo por sus pérdidas puedan encontrar este mensaje. Hay alguien ahí afuera que necesita escuchar que no es lo que perdió, es lo que Dios está formando. Si aún no te has suscrito a En Sus Manos, suscríbete ahora mismo. Cada semana compartimos mensajes que te ayudarán a ver tu vida desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva de tus circunstancias. Tenemos un video perfecto para complementar este mensaje: cómo Dios convierte tu dolor en tu propósito. Después de redescubrir tu verdadera identidad, ese video te mostrará cómo usar tu experiencia para impactar el mundo de manera poderosa. Gracias por permitirme ser parte de tu proceso de redescubrimiento, por abrir tu corazón a una nueva perspectiva sobre quién realmente eres. Te envío un abrazo fuerte, que Dios continúe revelándote la obra maestra que está formando en ti, y nos vemos en el próximo video. Recuerda, tu historia no terminó con lo que perdiste, apenas está comenzando con lo que Dios está formando. No eres lo que perdiste, eres lo que Dios está creando y es glorioso.